Bien. Entonces la idea de escribir esto fue, digamos, de ver, bueno, ¿qué necesitaría yo para poder abordar esta fórmula? ¿Está bien? De manera un poquito más simplificada, porque tenemos una tabla de frecuencia agrupada y nos piden, imagínense, la varianza y el desvío estándar. Entonces, hacer todo este choclo, los valores, agarrar de la tabla X1 por F1 directamente, abrimos otras columnas en la misma tabla que de alguna manera nos simplifiquen, ¿sí?, en el momento de usar. ¿Está bien? Pero por lo menos sabemos, decimos, bueno, el desvío estándar es la raíz de la sumatoria de estos parámetros, parámetros de x sub 1 al cuadrado por f sub 1, ¿sí? Toda esta sumatoria, dividido n, menos la media aritmética, o sea que vamos a tener que sacar la media aritmética, ¿está bien? Para después agarrar ese valor y meterlo acá en la fórmula, ¿está bien? Entonces como que tenemos que hacer, digamos, varias cositas antes. Entonces, ¿cuál va a ser esa forma? Decimos, bueno, si el ejercicio me está pidiendo la media aritmética, necesitamos para la varianza y el desvío estándar, nosotros necesitamos algo de esta pinta, ¿sí?, y algo de esta pinta para hacer la sumatoria, justamente en esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, dicho sea esto, si logro encontrar dónde dejé el borrador, vamos a borrar aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, imaginemos que tenemos unos intervalos, ¿sí? No ven. Unos intervalos. Voy a ponerlo más para acá. Intervalos. Y tenemos lo siguiente, del 10 hasta 80. Entonces tenemos de 10 hasta 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80. ¿Está bien? Entonces, bajamos una línea, si la logro poner bien derechita. Vamos a dejar un espacio acá. Tenemos nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Y vamos a dejar acá dos columnas más a propósito, que ahora vamos a ver por qué. El por qué la tenemos que poner. ¿Está bien? Lo que yo les trataba de decir es, bueno, aparentemente la fórmula que tenemos que, este ejercicio, vamos a imaginar que nos piden calcular la varianza y el desvío estándar. Entonces lo que nosotros pensamos es decir, bueno, nosotros tenemos una determinada tabla de frecuencias agrupadas, con todas las columnas, ¿sí? Con todas las columnas que tienen que tener, pero hacemos resaltar la columna, una de las columnas que para nosotros nos va a servir en este cálculo, es la de los intervalos y la de frecuencia absoluta, que va a ser 1, 8, 10, 1, 8, 10, 9, 8, 4, 9, 8, 4, y tenemos un 2 acá.
¿Está bien? Nosotros podemos tomar, vamos a poner esto por acá. Sí. Imagínense que esta es la frecuencia absoluta. Venimos por acá. Listo. Y después de la frecuencia absoluta, ¿qué teníamos? La frecuencia absoluta acumulada, que de ahí, de alguna manera, el F sub I mayúscula, nos decía la cantidad de átomos, o sea, el N mayúscula, que vimos por ahí que en la fórmula había que ponerlo. Entonces ese valor lo necesitamos. Entonces, tenemos 1, 1 y 8 son 9, 9 y 10 son 19, 19 y 9 son 28, 28 y 8 son 36, 36 y 4 son 40, 42 son, y 2 son 42. O sea que este es nuestro N mayúscula. Ya tenemos ubicado en la tabla ese valor. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros tenemos que ver nuestro norte a seguir, tenemos que calcular el desvío estándar, dentro de la formulita del desvío estándar, ¿sí? Nos pedía de alguna manera la media aritmética. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí, decime. a mí me da 52. Por ahí me equivoqué yo, a ver. Estoy mal, yo no sé. 42. ¿52 te dio? A ver, me fijo. Fíjate, fíjate. Los demás chicos, ¿qué dicen? ¿Estamos bien o, o el profe se equivocó? A ver. Ya veo que otro le dice, a mí me da 56. No, está bien, profe. Sí, ¿vio? 52 y cerramos acá. Cerró. Entre 42 y 52 de día hacemos 5 para cada uno, 47, ¿eh? Que cerramos 47. Pero creo que da este. ¿Está bien? A mí me da 42, profe. A 42. mí también me da 42. Bueno. Sí, por ahí sumaste en algún lado, si son 10 más. Sí, ahora sí. Profe. ¿Está bien? Bien, ya tenemos este valor. Pero decíamos que para nuestra fórmula final, que era el desvío estándar, necesitamos la media aritmética. La media aritmética, entonces decimos, bueno, la media aritmética, si queremos aplicar la media aritmética, sabemos que la media aritmética era x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2 más x sub n por f sub n sobre n mayúscula. Entonces, si queremos calcular la media aritmética por un lado, decimos, bueno, este valor ya lo tenemos, que es este. Pero necesitamos productos internos, sumatoria de productos internos acá, donde es el x sub 1 por f sub 1. Acá tengo f sub 1, f sub 2, f sub 3, pero no tengo el x sub 1. Entonces, aprovecho la columna que tengamos, la tabla de frecuencia agrupada que tengamos, y abrimos una columna acá al lado de los intervalos que vamos a llamar el x sub 1. La necesitamos para abordar después a la fórmula, ¿está bien? Entonces, el x sub i era sacar el promedio entre estos dos valores, ¿sí? Es sumar estos dos valores, 10 más 20 te da 30, dividido 2 te da 15. Es el valor intermedio entre 10 y 20. Y hacemos lo mismo, entre 20 y 30 te va a dar 25, 30 y 40 son 35, acá te da 45, 50 y 60 te da 55, 60 y 70 te da 65, y 70 y 80 te da 75. Listo. Hasta ahí ya lo tengo, ¿está bien? Tengo los x sub i. ¿Estamos? Entonces uno dice, bueno, tengo los x sub i, bárbaro, que son necesarios acá,
pero necesito estos valores multiplicados por f sub i, o sea, por el valor de al lado. Entonces, ¿qué me puedo hacer en la misma tabla? En la misma tabla me puedo hacer acá una columna x sub i por f sub i, para que después estos valores los sumo al final, los calculo acá, los sumo al final, y los meto directamente a la fórmula. ¿Está bien? Un poco más sencilla. ¿De qué manera? Fíjense. Acá voy a multiplicar 15 por 1, x sub i por f sub i. Me está diciendo, bueno, si es la primera fila, x sub 1 por f sub 1. 15 por 1 me queda 15. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo trabaja esto. Entonces, acá yo debería poner acá 15 por 1 más 25 por 8 más 35 por 10 más hasta el final, y después sumar, multiplicar y sumar todos estos valores y dividirlo por n, que sería 42. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo me hago una columna acá, estos valores los obtengo en estas columnas, hago una sumatoria final, y todo esto que está en la fórmula, ya directamente lo reemplazo por el número que sale de sumar esta columna. ¿Se entiende? Entonces lo hago más directo. ¿Estamos? O si no, uno lo hace de esta manera, como lo hacía antes. ¿Está bien? No quiero tampoco venir con nada nuevo. Disculpe, no lo entendí. ¿Cómo dijo? Claro. ¿Pierde la suma? Si uno se quiere sacar la media aritmética, tendría que poner... Profe, le dicto los valores de x sub i y f sub i, ya lo hice yo. Así ¿Los de ya acá? los pone. Ajá. Dale, decime. ¿Cuánto te da? 15, 200, bueno, 350, 405, 440, 260 y 150. Si no se me pifió ningún número. Bien. Bárbaro, gracias. La idea es la siguiente. Yo tengo que sacar mi media aritmética porque la voy a utilizar en el desvío estándar. Dentro de la fórmula del desvío estándar tengo que poner ese valor de media aritmética. Entonces lo que quiero sacar es primero la media aritmética. Mi media aritmética es, tengo que imponer esta fórmula, resolver esta fórmula. La fórmula media aritmética es multiplicar x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2 más hasta x sub 8 por f sub 8 sería, en este caso. Y poner todos los valores acá. ¿Está bien? 15 por 1, más 25 por 8, más 35 por 10. Y hacer todo esto. Una forma más sencilla, si uno no quiere esto, ¿qué es? Me abro una columna acá, donde aparezcan estos productos de 15 por 1, 25 por 8, los voy colocando acá, estos valores. ¿Está bien? Estos productos. ¿Cómo? Si esto representa 15 por 1, es agarrar este 15, que está donde dice x sub i, y multiplicarlo por este 1 que está en la columna de f sub i. Entonces 15 por 1 me da 15. Vos fíjate que en esta columna tengo x sub i por f sub i, que son estos valores que son estos de acá, de la fórmula. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy? Todo este numerador de la fórmula, en vez de escribirlo de esta manera, yo podría abrir una columna donde va a tener el encabezado x sub i por f sub i, y ya voy multiplicando estos valores, así, directamente, ponerlos acá y sumarlos. Y este valor que está acá, lo pongo como numerador en la fórmula, reemplazando a todo esto que en algún momento lo podría haber puesto. ¿Se entiende la idea? Es como que, digamos, lo simplifico. ¿Está bien? Son dos maneras. Si uno no lo ve de esta manera, hacerse esta columna para directamente hacer la sumatoria y el valor que está acá, ponerlo acá como numerador solito, reemplazando todo este choclo, bárbaro. Ahora,
Si uno dice, no, no me voy a hacer la columna esta, más vale vengo de alguna manera como veníamos haciendo, bueno, ¿uno qué hace? Aplica la fórmula de media aritmética y dice, bueno, 15 por 1 más 25 por 8 más 35 por 10 más 45 por 9, 45 por 9 más 55 por 8 más 65 por 4 más 75 por 2. Y todo esto lo divido por 42. Entonces, ¿uno qué hace? Multiplica esto, obtiene una segunda línea donde están todos estos productos, lo suma y lo termina dividiendo por 42. ¿Está bien? Eso es lo que uno podría hacer. Si no, lo que uno hace es hacer eso, se hace una columna acá al costado, abre dentro de la tabla que uno ya tiene, abre una columnita al costado y le pone como encabezado X sub I por F sub I. Hace estos productos que uno haría en este lugar acá, nada más que uno lo hace en la misma columna. Y como en el numerador, una vez que uno multiplicó estos valores, los tiene que sumar a todos. Eso es lo mismo que haber abierto esta columna, estos valores que obtuve, estos en dos productos, los sumo, obtengo un valor final, vengo acá y lo pongo 1820, y profe. reemplazo todo esto. ¿Está bien? Hago 1820 dividido 42 y ya está, ¿no? Claro, 2820. 1000. Ah, 1820. 1820. ¿Se dan cuenta? 1820. Entonces, fíjense, este 1820 es el valor que da la sumatoria de todos estos valores, o sea, la sumatoria de este, más este, más este, más este, y así. Entonces, si yo en la columna acá lo sumé, me dio 1820, lo que hago es directamente, todo esto que está acá, que yo ya lo hice en la columna y se sumó, reemplazarlo, decir, bueno, todo este numerador vale 1820. Lo divido por 42 y ahí obtengo mi valor, mi media aritmética. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Cuánto da ese valor? 43,3. 43,3. Bien. Vamos a poner por acá. Media aritmética 43,3. Perfecto. Bien. ¿Me van siguiendo, chicos? Calculamos la media aritmética. Ahora, yo les había mostrado la fórmula de antemano, que en el cálculo de desvío estándar aparecían cosas extrañas como, o del estilo, x sub 1 al cuadrado por f sub 1 más x sub 2 al cuadrado por f sub 2 más, ¿sí? Cosas así aparecían en la fórmula. Pero parecían que se tenían que sumar, era como una sumatoria de estas formas. Entonces uno que puede decir, bueno, si yo después en la fórmula tengo que hacer todo esto, yo podría armarme una columna del estilo x sub i al cuadrado por f sub i. ¿Está bien? ¿Y cómo obtengo estos valores? Bueno, si este sale de x sub 1 por f sub 1, el x sub i al cuadrado es multiplicar dos veces x sub i. O sea, tengo que agarrar de vuelta el valor que tengo acá y lo multiplico por ¿quién? Por 15 de vuelta. Este valor lo voy a multiplicar por este y me da el valor acá. No sé si fui muy rápido. me van a matar. Si no sería, ¿Qué? ¿15 por 15 por 1? ¿Algo así? claro, Ya me confundí. claro, Ah, entonces está bien. este Porque va el F sub I también. 15 sub 15 1 por 15 por cuadrado 1. por f sub 1 significa x sub 1 por x sub 1 por f sub 1. Como yo ya esto lo calculé, que es este 15, lo que uno me restaría para llenar el valor de esta fórmula en esta columna es volver a multiplicar este valor, que es 15, de vuelta por otro x sub 1, o sea, por este valor. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No, profe, no entendí. ¿Cómo?
Haríamos 15 por 15 y 28 por 28. Claro. 25 por 25. No, es 15 por 1, 25 por 25 por 8. Claro. Esta columna de x sub i al cuadrado por f sub i sería de multiplicar. Vamos a borrar acá. Profe, ¿qué sería? Elevar el x sub i al cuadrado nomás. Y el resultado lo multiplicamos por fi nomás. Sí, Eso también Claro, podría ser, ¿no? multiplicar 2 veces el mismo número. claro. Este x sub i al cuadrado significa x sub i por x sub i por f sub i. O sea que acá, ¿qué es lo que iría? 2 veces 15 por 15 por 1. Acá iría el x sub 1 al cuadrado. X sub 1 al cuadrado es esto, o sea que tengo que hacer 15 por 15 por... ¡Chivo! ¿Qué chivo que está comiendo? Ah, está comiendo dulce, hija. Uy. Acá el segundo valor, ¿qué sería? 25, 2 veces 25 por 25 por f sub i, por 8. ¿Está bien? Acuérdense sí, profe. que 2 veces tengo que multiplicar x sub i. Acá que agarro el 35, ¿no? Está en x sub i, va a ser 35 por 35 por el f sub i, que es 10. ¿Me van siguiendo? Es un producto de 3 valores. ¿Sí? ¿Está bien ahora? Sí, profe. Sí, sí. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Eso es lo que tendríamos que hacer. Yo lo que decía, que por ahí lo dije rápido y entró la confusión, es que como dentro de este valor que yo ayer en esta columna está implícito un x sub i por un f sub i, o sea, este 15 por 1, yo decía, bueno, agarro este 15 y lo vuelvo a multiplicar por el valor de esta columna y obtengo el valor final. Y ahí me parece que la embarré. Entonces, más vale, digamos, bueno, 2 veces multiplico este valor y lo multiplico por f sub i y ya está. ¿Está bien? Acá, ¿qué hacemos? Este 45 va a ser 45 por 45 por f sub i, por 9. Acá va a ser 55 por 55 por 8. Este va a ser 65 por 65 por 4. Y este va a ser 75 por 75 por 2. ¿Está bien? Yo tengo que hacer esos productos de 3 valores. ¿Sí? ¿Me siguen? O los maté con el cálculo. No, sí, sí, profe, ahora sí, porque si Sí, usted se entiende, se entiende. F sub i es 1, ahí sí se puede hacer el 15 por 15, pero cuando es otro número no, porque cambia el resultado. Claro. Sí, exacto. ¿Está bien? ¿Cuánto me darían estos números? 15 por 15 te da 2,25, ¿no? 225. Sí, 225. Después 25 por 25 por 8. 5000. 5.000. Este 35 por 35 por 10. 12.250. El que sigue. 18.225. 25. 25, sí. El otro es 24.200. El otro 16.900. Y el último 11.250. Bárbaro. Y eso da un total de 88.050. Bárbaro. Buenísimo, gracias.
Entonces, fíjense, a través de esta fórmula, yo obtengo estos valores. ¿Está bien? Los vamos a redondear porque dentro de esos cuadrantes queda todo medio desprolijo. Yo obtuve estos valores. ¿Sí? ¿Para qué hice esta columna? Porque ahora cuando yo quiero sacar la varianza, ¿sí? La varianza es decir, x sub 1 al cuadrado más, por f sub 1 más x sub 2 al cuadrado por f sub 2 más x sub n al cuadrado por f sub n. ¿Está bien? En este caso, como son 8, tengo que llegar hasta x sub 8 al cuadrado por f sub 8. ¿Está bien? Esta es la fórmula de varianza. Como la varianza trae esto, y a todo este valor hay que dividirlo por n, que ese ya lo tenemos, y no solamente termina acá, sino que a esta división hay que restarle el promedio elevado al cuadrado. La media aritmética elevada al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo quiero encontrar la varianza, yo tendría que calcular todos estos valores primero. X sub 1 al cuadrado por f sub 1, más todo esto. Pero estos valores, estos pequeños pedacitos parciales, es lo que yo hice en esta columna. ¿Está bien? Entonces, estos valores que yo fui obteniendo y que al final los sumé, es lo que yo haría si todos estos productos los fuese colocando acá y acá y los sumara. Quiere decir que toda esta parte, todo este número, este numerador, en la fórmula ya lo voy a reemplazar por este 88050. ¿Está bien? Entonces, en vez de desparramar y desarrollar toda la fórmula con todos los valores, mi idea fue hacer esta columna. ¿Está bien? Para suprimir un poco la fórmula. Entonces, ¿qué digo ahora al haber hecho esta columna? Digo, bueno, si esta columna, habiendo encontrado este valor, reemplaza a si yo hubiese tenido que hacer todo esto y después sumar los valores, bueno, toda esta parte del numerador de la fórmula de varianza ya la reemplazo por este valor que encontré acá. ¿Está bien? Entonces, venimos acá y uno pondría 88,050. Listo. Entonces, todo lo que está acá lo reemplazo por este valor. ¿Por qué? Porque lo hice, ¿sí?, de manera individual acá en esta columna. Lo sumé, hice a propósito de esta columna, ¿para qué? Para que el valor que yo encontrara reemplazara toda esta parte de la fórmula. ¿Está bien? Ahora, esto lo divido por n. En ello ya sabe que son 42. Lo divido por 42. ¿Y le resto quién? Le resto la media aritmética elevada al cuadrado. La media aritmética la calculamos hace un ratito atrás, que era 43,3. Entonces ese 43,3 lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Está bien? Encuentro este valor, ¿sí? ¿Que cuánto me daría? A ver, del pizarrón, vamos por acá arriba. 1874,89. Espérame, ¿eh? Ponemos acá. Eso te dio todo restado. Todo No. El 1874,89 es la media aritmética elevada al cuadrado. Entonces 88,050 dividido 42 menos 1874,89.
La división me da 2096,42. Listo, y le restamos esto. 1870,81. Claro. Y el resultado me da 221,53. Perfecto. Acá encontramos recién el valor de la varianza. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Ahí encontramos la varianza. Es el valor de la varianza, ahí lo encontramos. Tiene un poquito más desgastante en hacer un poco de cálculo. ¿Está bien? Y ahí, profe, perdón, ¿no? ¿Ahí terminaría el ejercicio o hay que hacer algún gráfico o algo como para ubicarlo? No, No, y ahora no lo sé. hacemos, fíjate. Ahora vamos a calcular el desvío estándar. ¿Cuál es el resultado? Esta es la varianza. Ah, perdón, está en el... Es que estaba copiando y de repente no vi más. Sí, está acá. 221,50 y algo. 53. Ese es el valor. Pero de la varianza. Fíjate porque está sigma elevado al cuadrado. ¿Y cuál era el desvío estándar? El desvío estándar, que era este sigma, es como pasar este cuadrado como raíz. O sea, calcular la raíz de quién? De este valor. 221,53. ¿Está bien? Entonces, esta es la varianza. ¿Está? Y yo lo que calculo acá, le saco la raíz, este cuadrado pasa como raíz, entonces calculo la raíz de este valor, y yo lo que estaría calculando en este entonces sería sigma, que es el desvío estándar. ¿Está bien? ¿Cuánto me da esa raíz? 14,88. 14,88. Perfecto. ¿Está bien? Ahí tengo 14,88. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Vamos a borrar la formulita acá abajo. Vamos a ir para acá. ¿Qué me está diciendo esto? Lo siguiente. Lo que me está diciendo es que si yo tengo acá, vamos a poner la media aritmética. La media aritmética es 43,33. O 43,3. 43,3. ¿Está bien? ¿Cuánto nos dio el desvío estándar? Vamos a poner el contorno. 14,88. Entonces agarremos 43,3 y sumémosle 14,88. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da eso? Disculpe, profe, no me salió el audio. ¿Cómo dijo la suma? Claro, yo sé que la media aritmética me dio 43,3. ¿Está bien? Y esto, el desvío estándar fue 14,88. Entonces yo tengo que contabilizar 14,88 para este lado 58,18, profe. y 14,88 para él. ¿Está bien? Para aquel lado tengo que agarrar el 43,3 y sumarle 14,88 para encontrar este valor. ¿Cuánto es lo que el valor? 58,18. Bien. Y ahora yo tengo que, a partir de 43,3, contabilizar 14,88 para este lado. Es lo mismo decir que agarro 43,3 y le resto 14,88. Yo tengo este valor acá, el de la izquierda. ¿Está bien? 28,42. 28,42. ¿Está bien? Este es el desvío estándar. Este sería el desvío estándar. ¿Está bien?
El desvío estándar te está diciendo este valor, y decís, bueno, del valor promedio, la media aritmética, desvío estándar hacia mi derecha y hacia mi izquierda. Encontré estos valores, 28,42 y 58,18. ¿Está bien? Este sería el final del cuadrito que uno haría de todo esto. ¿Cómo se interpreta esto? Es decir, bueno, con respecto a la información de esta tabla que se hizo, se realizó, el valor, la media aritmética, ¿sí? O si fuese, sería como el promedio, es 43,3. Su desvío estándar va a ser de 14,88. Por lo tanto, el parámetro inferior va a ser de 28,42 y el parámetro superior va a ser de 58,18. ¿Qué estoy diciendo finalmente con estas palabras? Que entre el 28,42 y 58,18, la gran mayoría de la información de esta tabla se encuentra entre estos parámetros, digamos. Se encuentra acá. ¿Está bien? Eso es lo que te está diciendo de fondo este cálculo que hacemos. Por eso está metida la media aritmética. La media aritmética ahí te está diciendo, bueno, con respecto a un parámetro de referencia, decir, bueno, este es el promedio. De todos los valores, yo soy el promedio. Y te está diciendo, y el desvío estándar que calculo, es decir, bueno, el desvío estándar es tal valor, bueno, de ese valor, yo soy el de referencia, por debajo mío y por arriba mío, marco como un cajón, ¿sí? Como límite inferior y límite superior, y digo, bueno, la gran mayoría de los datos, ¿sí?, de esta tabla se encuentran entre estos dos límites. ¿Está bien? Puede haber alguno que se escape, ya decimos que la gran mayoría de los datos se van a encontrar entre estos contornos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces uno le puede dar la idea de si está muy disperso o menos disperso. ¿Está bien? Si esto lo representara, digamos, con otra tabla y el desvío estándar fuese más ancho, te quiere decir que los datos estarían más dispersos. ¿Está bien? Que no estarían tan todos, digamos, muy cerquita, digamos, para decir, bueno, qué sé yo, la uniformidad de tornillos, de producción de tornillos, está bastante